55 clave genética. Siddhi, libertad. Don, libertad. Sombra, victimización. El sueño de la libélula. Par programado, 59 clave genética. Anillo codónico, el anillo del vórtice, 49-55. Fisiología, plexo solar. Ganglios dorsales, aminoácido, histidina. Parte 1. El gran cambio. Introducción a la 55 clave genética. ¿Sabes que tienes una secuencia genética única, la cual dictamina el desarrollo evolutivo de tu verdadera naturaleza? El propósito de este libro es, como su título anuncia, desplegar el propósito superior oculto en tu ADN. El ser superior, la parte cósmica de cada uno de nosotros que trasciende nuestro cuerpo mortal, se ha mantenido en secreto y escondido dentro del cuerpo físico durante eones. Y justamente porque está dentro del cuerpo, delante de nuestras narices, la mayoría de la humanidad no ha pensado nunca en mirar ahí, en un lugar tan obvio, en busca de unos sentimientos de paz y plenitud duradera. Hasta ahora, el viaje interior lo han hecho solo unos cuantos elegidos, aquellos aventureros audaces y corajudos, pioneros de los mundos interiores. Debido a esto, nuestra verdadera divinidad parecía que no estaba al alcance del común de los mortales, los cuales estaban demasiado ocupados en los temas básicos de supervivencia y en buscarse la vida en el mundo exterior. Pero todo este panorama ha comenzado a cambiar. En la singladura, por las muy diversas capas de frecuencia que hay en este libro, comenzarás a hacerte una idea de cuán rico, cuán bello y cuán diverso es el viaje del despertar. En los mitos de todas las culturas encontramos las claves que hablan de un tiempo venidero conocido como el Gran Cambio. La humanidad está haciendo este gran cambio justamente ahora, porque es ahora cuando está sucediendo. En un periodo evolutivo relativamente corto, el mundo en que vivimos se transformará en otro que la mayoría de nosotros podría considerar pura fantasía. Estás viviendo en un momento histórico, profundamente romántico, el momento en que la bella durmiente recibe el beso del príncipe y se despierta completamente. Con su despertar el mundo se transforma. Este gran cambio es el tema central, que entreteje cada una de las frases de este libro. Si estás leyendo estas palabras, tu guía interior ha considerado apropiado recordarte este extraordinario evento profético, ya sea para confirmar o para detonar tu proceso personal de despertar. Por lo tanto, permite que tu ser confirme el camino que te ha traído precisamente a este punto exacto del tiempo en el que estás leyendo estas palabras. Nosotros, los humanos, estamos siguiendo diferentes vectores del espacio-tiempo y cada uno de nuestros caminos tiene que converger, llegado el momento, en este punto único dentro del cuerpo. Hay un lugar en tu ADN cuyo único propósito es el de activar tu despertar. La clave 55 describe este lugar y además te permite contemplar y catalizar ese proceso. La 55 clave genética y su hermana en la transmisión, la 22 clave genética, encarnan los más poderosos y penetrantes mensajes de este libro. La 55 describe la fuerza evolutiva que se mueve desde la materia al espíritu. Y la 22 describe la fuerza involutiva que transita desde el espíritu a la materia. La suma de estas dos claves genéticas captura la quinta esencia del gran cambio. Mientras lees las palabras e ideas de esta clave genética, permite que ellas hurgan en las cimas más profundas de tu ser. Hay códigos de memoria dormidos dentro de ti,
diseñados específicamente para que se activen y se despierten precisamente con esta transmisión. Si permites su penetración, podrás disfrutar y notar los sentimientos, pensamientos e impulsos que remueven en ti. Incluso si sientes resistencia ante esta clave genética, deberías permitir y honrar esa misma sensación. El despertar es un proceso con su particular y misterioso reloj interior. Por lo tanto, te invito a que respires profundamente, a que permitas a tu ser un profundo suspiro de vez en cuando. Pero sobre todo, por favor, disfruta de tu vuelo hacia este maravilloso mundo donde el romance se convierte en realidad. Bienvenido al corazón de la transmisión de las claves genéticas. La sombra de la 55 clave genética es la victimización, la red del Indra. La 55 clave genética y el viaje mítico desde su sombra hasta su Siddhi es el verdadero núcleo de todo el trabajo con las 64 claves genéticas. No hay nota más conmovedora ni sonido más contemporáneo en toda la matriz genética que esta odisea desde el tumultuoso inframundo de la mentalidad victimista hacia el aire puro y limpio de la libertad. Entre todas las claves genéticas, esta es la que los humanos anhelamos más, y es el don que se nos entregará muy pronto a nivel colectivo. La razón que se esconde detrás del ritmo de ese trabajo con las 64 claves genéticas radica justo aquí, en las 55 sombras. Ha sido el argumento fundamental para la humanidad desde que el desarrollo del neocórtex en la raza humana nos otorgó la capacidad de la conciencia autorreflexiva. Nos referimos al tema de la víctima. La 55 sombra, la victimización, y su par programado, la 59 sombra, la deshonestidad, programan a nivel celular a todos los seres humanos para conseguir una sola cosa: asegurarse de que cada individuo se convierta en el peor enemigo de sí mismo. Hay una ley universal, conocida coloquialmente como ley del boomerang, donde la 55 sombra yerra su visión. La esencia de esta ley universal se expresa a través de un famoso axioma bíblico: lo que siembras, eso recogerás. Estos chiclets atemporales se interpretan por lo general como aplicaciones superficiales de la vida, sin intentar adaptarlos a capas más profundas. Por esta razón, aquellos más inocentes y con el corazón más abierto pueden ser sometidos a pruebas terribles que parecen no tener explicación. En una lectura superficial puede parecer que esto de lo que siembras, eso recogerás, tiene poco o ningún sentido y que en general no es más que la expresión del saber popular de los mayores. Debido a esta tendencia a ver solo la superficie o apariencia de las cosas, la conciencia de masa humana se ha olvidado de uno de los secretos más profundos de la vida. A nivel energético, en realidad, siempre recoges lo que siembras. Lo que pasa es que a veces transcurre bastante tiempo antes de evidenciarse en el mundo de la materia. La más alta expresión del 59 Siddhi es la cualidad de la transparencia. Y tal y como la transparencia revela, al final uno no puede esconderse de sí mismo. Por lo tanto, la llave maestra de las 55 sombras y su trascendencia dependen de un solo factor: tu actitud. No se trata de lo que pasa contigo, sino de cómo lo gestionas. Actitud de perdedor. En realidad, solo hay dos dimensiones para el concepto de actitud. O te comportas creyéndote víctima de las circunstancias o adquieres total responsabilidad sobre la situación. Aunque suene sencillo, hay diferentes niveles de complejidad en ello. Como estamos examinando las 55 sombras, miraremos primero qué pasa cuando desempeñas el papel de víctima de las circunstancias. La 55 sombra se localiza
en una zona profunda de los ganglios dorsales del plexo solar y está relacionada con las emociones. A niveles de frecuencia bajos, los humanos miran fuera de sí mismos cuando experimentan o bien una subida o bien una caída emocional. Necesitamos encontrar una razón que justifique nuestro estado emocional. Al final del espectro emocional, creemos que la verdadera alegría es un efecto, más que una causa. Y gracias a esta creencia profundamente asentada, nos pasamos la mayor parte de la vida persiguiendo aquello que creemos que causa el efecto alegría. Puede ser la relación perfecta, una buena cantidad de dinero, la fama, el lugar perfecto para vivir o hasta nuestro Dios. En el extremo inferior del espectro emocional jugamos el juego de la culpa. Culpamos a cualquier cosa, desde la comida que acabamos de ingerir hasta nuestras parejas o gobiernos, por la sencilla razón de que nos sentimos mal. Esta tendencia humana a mirar afuera en busca de causas que explican nuestros humores es una de las adicciones más grandes de nuestro planeta y está basada en la creencia esencial de que somos víctimas de nuestra realidad material. Este dogma central soporta el patrón de baja frecuencia que se robustece a sí mismo una y otra vez. En otras palabras, con esa actitud interna al mando, estamos presos de una red que hemos tejido nosotros mismos. Lo que atrapamos en ella son nuestros anhelos. Cuando estamos bajos de ánimo, queremos estar en lo alto, y cuando estamos en lo alto, queremos mantenernos allí para siempre. Por ello, los mismos sentimientos que buscamos crean un perpetuo deseo insaciable de plenitud. La adicción es la búsqueda de plenitud, no la plenitud en sí misma. De allí la vieja historia sobre lo que sucede al encontrar el cielo. Si alguna vez lo encuentras, lo odiarás, porque lo que amabas era la esperanza de alcanzar la plenitud más que el estado en sí mismo. Aquí es donde encontramos el secreto de la frecuencia. Se basa en la actitud inconsciente hacia la vida. Dado que la verdadera actitud permanece inconsciente, no hay técnicas capaces de elevar la frecuencia. Todo lo que se necesita para alcanzar la velocidad genética de escape, la frecuencia que te catapultará fuera del estado de la sombra, el camino del don, es comprensión. La comprensión tiene que despertarse al nivel del ser puro. La comprensión de que te has convertido en víctima involuntaria de tus propios patrones de creencias inconscientes. Cuando despiertas a esta comprensión, comenzarás a trascender inmediatamente el estado de la sombra. El gran maestro espiritual Gurdjieff lo explica con sencillez y belleza al decir: para escapar de la prisión, uno primero debe comprender que está en una prisión. La falsa libertad. Como he mencionado más arriba, hay muchas dimensiones en la sombra de la victimización. La red que nos mantiene a baja frecuencia tiene muchas vueltas y revueltas sutiles dentro de sí. Tal y como dice el proverbio, uno de los trucos más grandes del demonio es tener a la gente pendiente de Dios. El aspecto más traidor de las 55 sombras concierne a la espiritualidad y tiene un especial significado en los tiempos que corren. La espiritualidad se ha convertido en un foco de atención de la conciencia victimista, porque puede dar la idea de que uno puede hacer algo para liberarse de sus sombras y del sufrimiento emocional. Esta noción nos conduce a la más grande de todas las ilusiones, la ilusión de que hay otra realidad espiritual en algún lugar fuera de nuestra propia esfera de experiencias. Si observamos esta teoría con claridad, lo que vemos es el patrón de anhelo y búsqueda de plenitud de nuevo. Si creas una realidad incansable, ya tienes la trampa perfecta para pasarte toda la vida anhelando esa realidad, sin ni siquiera haberla experimentado. Para la mayoría de personas religiosas o espirituales, esta puede ser una verdad dura de digerir. La verdadera iluminación
no es lo que nosotros queremos. No es ni siquiera excitante. Es algo completamente ordinario. A pesar de esto, la mayoría de la espiritualidad se fundamenta en la persecución de lo extraordinario. Los altos niveles de frecuencia no conducen necesariamente a experiencias religiosas. De hecho, los altos niveles de frecuencias derriban la ilusión que nos mantienen rebuscando una experiencia religiosa. En la cultura contemporánea de la nueva era, el materialismo espiritual está muy extendido, es decir, las personas ahora tienen una nueva droga, de modo que se llama la búsqueda de la verdad. Es importante que comprendas que no hay nada de malo en ello. Si te tienes empujando a buscar alguna realidad superior, entonces es porque una fuerza te está conduciendo a ello. Si sigues el proceso hasta su conclusión natural, tu verdadero camino te será revelado al final. Para algunas personas, la búsqueda es un camino directo a la trascendencia, pero para otras simplemente es una distracción que los aleja de su verdadera naturaleza. La 55 sombra impide al buscador seguir su impulso hasta la conclusión natural. Lo hace a través de la identificación o bien con la forma de enseñanza, o bien con el maestro, o bien con el propio camino. Por lo tanto, lo que vemos son tres categorías básicas de personas en el camino espiritual. Las que están atrapadas en la estructura de una enseñanza en particular, las que están enganchadas en el poder magnético de un maestro en concreto, y aquellos que están aferrados a ser compulsivos turistas espirituales constantemente. Estas tres trampas espirituales son estadios auténticos de cualquier camino, que al final te conducirá a la verdadera libertad. Pero las tres están disfrazadas de libertad verdadera. Esos son los niveles sutiles de la sombra de la victimización. Como veremos, al examinar el don y el Shi de la libertad, la auténtica libertad no tiene nada que ver con cómo pasamos el tiempo en el plano material. La verdadera libertad no es un efecto, es un tipo de espaciosidad interna en constante expansión que surge espontáneamente cuando te das cuenta de que eres la víctima de tus propias creencias básicas. La muerte del drama. Uno de los grandes encantos de la humanidad es la idea del amor romántico. En este contexto, no nos estamos solo refiriendo al anhelo de un corazón humano, compañero, sino también a la idea de romance en un contexto amplio. Es la idea de la vida como romance. Lo básico del amor romántico es que nunca se alcanza por completo, sino que fluctúe continuamente, desde la caída en el mundo de los cataclismos hasta la elevación a nivel del éxtasis, creando así una maravillosa y rica sinfonía de emociones y dramas humanos. Toda representación humana artística, desde las muestras de arte más sublimes hasta los más mundanos culebrones televisivos, expresan esta metáfora, la metáfora de la vida misma. Como consecuencia de las 55 sombras, somos víctimas del drama de la vida. Estamos atrapados en una intrincada red tejida con hebras de dolor por un lado y con hebras de placer por el otro. Realmente amamos y odiamos la red al mismo tiempo, pero sobre todo somos adictos a ella, ya que somos adictos a todo drama de alto nivel. Tu mayor anhelo está expresándose en el mundo soñado y bajo la red. Bajo la red puedes vivir fuera de tu sueño, puedes danzar, suspirar, sufrir y sobre todo puedes amar. Es más, tu amor dentro de la red está muy limitado. Se trata de un amor que nunca escapa de los confines de sus propias ilusiones. Bajo la red, o te enamoras o te dejas de enamorar, pero en todo caso sigues siendo víctima de tus propias proyecciones, expectativas y en especial de tus quejas.
La red que soporta la coreografía de las 55 sombras se muestra en el flujo y reflujo de tus patrones respiratorios, que suben y bajan en sus melodías de vida. A veces te quedas anclado en la melancolía y toda tu fuerza vital parece detenerse, mientras que tu respiración se hace más débil. En otros momentos te elevas en un repentino tono de aleteo y tu corazón palpita más rápido, mientras que la respiración rellena tu pecho hasta estallar. Esto es lo que creemos que es la libertad. Entre ambos extremos, las melodías permiten que sucedan las cadencias, los cambios del tiempo abren paso a las frases, notas, trinos, pausas de cada uno de los posibles sentimientos. Vivimos nuestras vidas sumergidos en estas olas, donde no hay fin para nuestro proceso emocional. En lo que respecta a las 55 sombras, la mutación que viene catalizará el fin de nuestra adicción al drama de la vida y el comienzo del descubrimiento de la verdad, de la verdadera libertad. En el núcleo de las 55 sombras se esconde el anhelo de la conciencia por regresar a su propia unidad, aunque es más común expresarlo con el deseo romántico de encontrar un alma gemela. Existe un hermoso mito hindú conocido como la red de Indra, en el que el cosmos se ve como una rejilla infinita, con una joya en cada juntura de la red. En cada joya única se refleja perfectamente otra joya. Las 55 sombras teje el velo sobre esas joyas y por lo tanto la humanidad se mantiene atrapada en esa red, incapaz de experimentar la unidad de todas las cosas. Con el cambio que viene, el despertar será capaz de deslizarse por las hebras de la red emocional que nos han mantenido en estado de victimización durante tanto tiempo. Al hacerlo, podremos atisbar por encima y por primera vez el verdadero resplandor de la unidad a nivel colectivo en cada una de las infinitas joyas del Indra. El plexo solar, el segundo cerebro. La matriz emocional de las 55 sombras reposa en el dominio de la región corporal llamada plexo solar. Por la enorme cantidad de terminaciones nerviosas que hay en esta zona, se conoce también como el segundo cerebro. Opera independientemente del cerebro craneal, gracias a su control constante de las funciones vasculares y viscerales del cuerpo. El escarpado voltaje de nuestros estados emocionales, particularmente en sus formas extremas, supera los sutiles procesos cognitivos de la razón, a la cual tenemos en tan alta consideración, que emanan del cerebro craneal. Se sabe relativamente poco de la naturaleza exacta del circuito neuronal del plexo solar o de los mecanismos que lo gobiernan, así como de sus verdaderas capacidades. Lo que sí sabemos es que a pesar de hacer grandes esfuerzos, nuestras emociones tienen sobre nosotros un poder superior al de nuestras mentes. El mundo que nos rodea continúa dando testimonio de la veracidad de este hecho. El nuevo despertar del plexo solar, el enigma de los eones. La mayor parte de la transmisión de las 55 claves genéticas se refiere al tiempo futuro de nuestra especie mientras atraviesa el proceso del gran cambio. Y como tal, lo que estás leyendo ahora es bastante profético. Sin embargo, una de las piezas más importantes de este puzzle se encuentra en el pasado remoto. Generaciones de mitólogos, folcloristas, arqueólogos, místicos e historiadores han hablado de otra raza de seres humanos que existía antes de nuestra historia moderna. Incluso todos nuestros grandes mitos humanos y cuentos de hadas son información codificada sobre aquella edad de oro perdida, que se terminó o se extinguió en algún tipo de enorme cataclismo, hundimiento o diluvio. Los psicólogos han leído siempre estos mitos como arquetipos psicológicos y deseos metamorfóricos de regresar a la seguridad del útero materno. Pero,
Y si se trata realmente de memorias contenidas en nuestro ADN central, la 55 clave genética tiene mucho que decir al respecto. Aunque muchas culturas antiguas han concebido métodos de asignación que abrazan enormes periodos y ciclos de tiempo, el modelo trinario se mantiene como verdad en los niveles más simples y también en los más místicos. Cada gran obra de arte o historia alegórica porta en su núcleo este arquetipo trinario del flujo temporal que divide toda la narrativa humana, interna y externa en triadas. En la propia estructura psíquica humana está entretejida una profunda resonancia con esos patrones fundamentales. Siempre hay algún tipo de caída en desgracia al comienzo, seguida de un viaje de pruebas y descubrimientos que culmina en la victoria redención final. Cuando aplicamos este mapa a toda la evolución humana, vemos que el guión de la humanidad se ha representado en 3 grandes eones, o vastos periodos de tiempo, marcados por 4 saltos de conciencia mayores. Los 3 eones y sus estados evolutivos. Los 3 eones y sus 4 momentos de gran cambio describen el arco evolutivo de nuestra entrada en la conciencia planetaria. Esencialmente, estos 3 patrones describen 3 estados evolutivos distintos que culminan en un cuarto estado trascendente, la geometría tetradética de la conciencia. Continúa en el próximo.